Comenzamos. Ya, ¿Listo? ya. Estamos grabando. Capítulo número 2 de Chips y Capítulo. Cojones. Ya. Un día ¿Cuál más, es el una título que semana. tenemos hoy día? Bueno, el día de hoy, título interesante. El título es No es su culpa. Y pues bueno, vamos a verlo esto ya desde un punto de vista un poquito más eh, psicológico, ¿no? Vamos a analizarlo, cómo nace esto. Para ello, pues, Caleb, te doy paso a ti para que inicies. Mira, Porque todo justamente. este tema, antes, todo este Dale. tema nace de una conversación. De una reflexión. Y entonces, ya ahora sí, te pasé tú porque aquí ya luego preguntitas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a tocar? Sí, justamente como mencionas, y es que el tema sale, o bueno, se deriva a ese apartado, justamente porque hace poco me había topado con un podcast que recomiendo bastante, uno de Engramma con Daniel Ventura, en donde hablaban sobre esa tendencia humana de colocarnos tanto en la parte buena o en la parte mala, y nos dejamos muchos matices en medio de los dos. Entonces, yo ahí como que soltó eso y empecé a pensar, que bueno, ya podremos definir pensar en otro momento. Entonces, me puse ahí y dije, realmente porque, bueno, hace ya poco pues había pasado una situación. Y claro, yo lo asocié con esa parte de, o sea, no vemos la historia de aprendizaje de alguien. O sea, vemos cómo se comporta ahora, en el momento presente. Sin embargo, Claro. claro, omitimos todo lo que hay detrás. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Y bueno, el título lo relacionamos justamente por eso, ¿no? De que no es su culpa, entiéndase de la manera de pareja, de amigos, familiares. Mira, realmente no es su culpa. Es la historia de aprendizaje la cual se ha aprendido a comportarse, a adaptarse y hoy en día pues sigue unas contingencias de las cuales gobierna su conducta. Y eso pues, Claro, esa, ese concepto curioso de Skinner de que pues conceptualiza la libertad como esa comprensión de tus contingencias. O sea, cuando tú entiendes qué cosas o qué cosa gobierna tu conducta, ahí es cuando puedes sentirte más libre, esa sensación de libertad. Que al menos a mí me gusta esa definición. A mí me gusta. claro, claro. Es interesante. Y quizá hay que explicar un poquito mayor a profundidad, porque tenemos que el podcast, obviamente, para personas que quizá es un tema, hablamos de psicología, hablamos quizá de nuestra experiencia un poco más personal, explicar qué es una historia de aprendizaje para aquellos que quizá no saben como tal, ¿no? ¿Qué Chévere. sería una historia de aprendizaje? Entendiendo ya, usando lo que ya has comentado, ¿no? Tener una previa de que, pues implican las contingencias, que entender las contingencias son, pues, estas estímulo-respuestas, son esas asociaciones que hemos formado a lo largo de nuestra vida y también, pues, está basado justamente, son conceptos de conductismo, un poquito más técnicos. Pero a ver, Caleb, ¿qué sería una historia de aprendizaje de manera para que todos podamos entender? A ver, yo siento que eso se entiende más desde un ejemplo. Y A es ver. que vamos a suponer que, bueno, también lo saco de un experimento que había. Y es que imaginemos que desde pequeño, Ujú, desde que tienes conciencia, a ti se te ha acostumbrado constantemente a que tú haces algo, se te refuerza en el momento. Tienes un refuerzo inmediato. Cualquier ujú. conducta que tú hagas, se refuerza en el momento. No hay un tiempo de espera. Todo reforzamiento cae en consecuencia de la conducta que tú estás realizando. Imaginemos que ya vienes, aprendes de esta manera y cualquier cosa, tú lo vas a querer al momento, al instante. Entonces, claro, imagínate que tienes 16 años, por colocar un ejemplo, y de repente pues se te plantea una situación en donde tú tienes que realizar ese periodo de espera. Oye, espérate para el refuerzo, el reforzador. ¿Para qué?
puedas acceder a él, tú tienes que esperar un Ujú. periodo de tiempo. Y ahora, en base o guiándonos, analizando su historia de aprendizaje, la cual ha estado siempre condicionada bajo ese refuerzo constante y casi inmediato posterior a la conducta, claro, ahí ya pues se podría llegar a hipotetizar cómo podría responder esta persona frente a una situación en donde el reforzador esté a largo plazo. Entonces, es por eso de que quizás también cuando queremos entrenar, cuando queremos empezar a entrenar, queremos resultados en un mes. Porque claro, o sea, el hecho de entrenar, Efectivamente, el reforzador está muy lejos en cuanto a tiempo. efectivamente. Entonces, claro, mientras tú vas avanzando, pues tú entrenas hoy día, mañana te ves al espejo, estás completamente igual. Porque claro, el reforzador está muy lejos. Entonces Claro, es el periodo de espera. Y así como claro, este ejemplo, hay ujú. varias Continúa, cosas. continúa. Sí, o sea, así como este ejemplo o sea, de, como mencionaba, ¿no? Ese reforzador inmediato, pues también pueden haber varias cosas. Ahí también está que es la parte del entorno, del ambiente, que también pues influye. No podría ser de manera determinante, pero sí es gran parte también de quiénes somos y cómo nos comportamos, ¿no? Por ejemplo, pues hay varias palabras, por así decirlo, que gobiernan nuestra conducta, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien te verbaliza, y esto ya seguro más de uno le ha pasado, ¿no? Cuando te dicen, Vamos a hablar". Imagínate que tu pareja te dice, vamos a hablar". Let's go. Esa frase está condicionada por ahora qué he hecho, qué ha pasado, vamos a terminar. Entonces, claro, o sea, esa palabra lo hace con una connotación negativa. Entonces, hay un ejemplo claro ahí de condicionamiento clásico. O sea, solamente con una palabra, pues ya te vienen te comportas de manera privada, ¿no? Es lo curioso. Y sí, Claro, entonces entender que la historia de aprendizaje es como estos procesos que hemos tenido. Uno inicia, podría decirse, pues, en la convivencia ya con sus papás, con sus compañeros, sus hermanos, y justamente estas experiencias que cada persona ha tenido, que ha ido reforzando o debilitando o generando nuevas conductas. O sea, las experiencias que uno va a venir, cómo uno va a tener que aprender a, pues, a desarrollar sus propias respuestas y pues dependiendo de la consecuencia que haya ante tu respuesta, ya va a ser si debilita o se refuerza. Entonces, es entender eso, ¿no? Ver también desde la perspectiva, a veces uno tiene la intención de, como dijo Caleb, podemos vivir un montón de cosas, de experiencias, no sé, mira, me hizo daño, mira, me hizo esto, pero entender que al final esto no es su culpa, desde la perspectiva de que esa persona ha vivido ciertas experiencias que desde su perspectiva, desde cómo haya aprendido, pues así responde y de manera claro, diferente a nosotros. Entender también de que si ya de por sí en la misma carrera, en la misma psicología, es difícil poder entender, predecir la conducta, dado que en un ambiente natural hay muchos estímulos, hay muchas variables que uno no controla. Si ya uno como profesional tiene esa dificultad, tú como persona también muy poco vas a poder tener esa facilidad de poder decir, ok, o sea, puedo entender esta conducta. No, o sea, ella tiene o él tiene una historia de aprendizaje muy diferente a la que tú puedes haber vivido. Y como dijo claro, Caleb al inicio, el entender tus contingencias de cierta manera te hace libre porque entiendes el por qué actúas tú. Quizás sea difícil entender ella, pero trabaja contigo, ¿no? Entiende también quizá cómo actúas tú, en cómo ha sido tu historia de aprendizaje. Pues de cierto modo nos permite pues entender a nosotros y quizá a futuro ayudar a entender a los demás. claro. Mediante eso. Aclarando esto, bueno, agregando a esto, Ujú. es de que vamos a sacar un concepto ya, pues, un concepto freudiano, el hecho de estilos de aprendizaje, ¿no? Que creo que lo hizo, no me acuerdo el nombre de la tía, pero en estilos de apego, ahí colocaba, Ujú. ¿no? Ese apego evitativo, o sea, de que no se Ah, relaciona con tal. Ya, vamos a tocar ese tema, y es que imaginemos que una persona, un organismo, desde a muy temprana edad, aprendió que
cuando, cuando llora, cuando grita, cuando se comporta de X o Y manera, el cuidador, padre, madre, no viene a calmar esa situación, no viene a ofrecer ese periodo de calma. Entonces, claro, cuando no refuerzan esa conducta de, o sea, yo estoy llorando, pues porque estoy necesitando algo, entonces yo quiero que el reforzador en ese caso, pues sea un cuidador que venga y tal, o sea, que me calme. Ahí está reforzando. Entonces, claro, mientras esto se desarrolla así, de alguna manera tú aprendes y asocias el hecho de que por más que te comportes de X manera, cuando necesites algo, pues tú vas a, o sea, ya te han castigado tanto esa conducta que, claro, o sea, está extinguida. O sea, esa conducta ya está extinguida. Entonces, por eso es una hipótesis que planteo, que se podría llegar a explicar el hecho de que quizás haya personas en relaciones de pareja que cuando ocurra un problema, cuando ocurra algo, siempre sea, bueno, no siempre, pero haya una persona en la cual se tienda a irse un poquito hacia atrás, ¿no? A aislarse, más que todo, pues para guardarse esa persona en su espacio personal. Porque claro, su historia de aprendizaje la condiciona a realmente a tener ese comportamiento, porque ese comportamiento ya ha sido aprendido y ella, pues, habrá reforzado mediante algunas reglas verbales, por ejemplo, ¿no? Diciendo, bueno, pues si nadie viene, ya yo podré sola. Esa podría ser una regla verbal. Entonces, Efectivamente. nadie viene, yo puedo sola, pues bueno, me peleo contigo, no vienes, yo puedo sola. Y al final, claro, o sea, no es su culpa, porque tenemos esa manía de echarle la culpa a alguien. Es, Entonces, si queremos echarle la culpa a algo, échenle la culpa a su historia. O sea, por buscar un culpable, que no me gusta la palabra culpa, pero claro, si quieres encontrar respuestas de alguien en el momento actual, las respuestas están atrás, en su historia de aprendizaje. pero creo que la idea es también entendernos, o sea, uno cuando quizás sufre ya sea una decepción, una discusión o algún conflicto, ya sea con papá, mamá, hermano, pareja, amigo, es preguntarnos realmente eso, o sea, quizá el entender el por qué o cómo actúa también da cierto alivio a uno o a los demás, pero a veces es difícil. O sea, es mucho más sencillo poder decir, ah, pues él es así porque es así y tiene las ganas de, pues, de hacerme daño. Pero es que no, o sea, no necesariamente. Si tú hubieras vivido su historia de aprendizaje de él, ¿qué te garantiza que tú podrías haber respondido de manera diferente? O sea, si te han castigado de la misma manera una conducta, entender castigar como, no como el clásico concepto de, ah, te voy a ver, no, sino y entendiendo el castigo que es como la intención de disminuir una conducta, no, entonces, si ya te han castigado tantas veces con eso, o sea, ¿realmente tú podrías haber mantenido o encontrado otra respuesta? O sea, tu respuesta hubiera sido diferente, no sé. Es entender eso. Ya viendo, o sea, quizá con mamá, con papá, las historias que ellos han tenido son diferentes a las historias de aprendizaje que estamos teniendo. Y justamente lo que ellos han aprendido, sus respuestas que han tenido, ya no es necesariamente las mismas las de que de ellos anteriormente, sino es las respuestas que ellos obtuvieron, las que decidieron, las que fueron funcionales, las que se pudieron adaptar a su contexto y las que nos están transmitiendo y nos están presentando a nosotros, ¿no? Y a veces, pues, sus respuestas de ellos quizá en su momento les funcionaron, pero a nosotros dejarán de funcionar. Y también nosotros, con nuestra historia de aprendizaje, buscaremos otra, otra forma quizá de adaptarnos al contexto, porque el contexto cambia, las situaciones cambian y hay que tener esa flexibilidad para ver un poco más allá. No es su culpa, es su historia de aprendizaje. Totalmente. Mira, para cerrar esta idea, no sé si has visto esta imagen de sale la abuela. Imagínate que Ujú. hay tres generaciones, la abuela, la madre y la Ah, niña. sí, Y clásico. como que sale la abuela Sí, que sí. de la boca le sale una serpiente, como que está hablando, bueno, X palabras. Y quién sabe. Y luego se lo pasa a la madre. Y es como que la serpiente sigue corriendo, de la Ujú. abuela a la madre y luego a la niña. Entonces, creo que ese concepto se podría, o sea,
podría ser bastante analogía en cuanto a la historia de aprendizaje, ¿no? Pues porque la abuela aprendió de una manera a comportarse, adaptarse a su entorno, que Sí, le sí, sí. transmitió a la madre. Entonces, Claro, claro, y en consecuencia, la madre se lo pasó a la niña. Entonces, qué claro. ejemplo más claro de que, pues, o sea, la historia de aprendizaje puede llegar a ser así de fuerte y de potente, ¿no? Porque, pues, si de pequeño a ti te refuerzan algunas conductas que se podrían decir inadaptadas, claro, hasta que alguien quizás te haga ver lo contrario, tú estás acostumbrado a ese entorno y, pues, a ese tipo de reforzadores, que quizás cuando golpean, cuando tú, imagínate que tú golpeas y de repente, pues, tu madre te dice, oye, muy bien, bien hecho. Para la próxima, dale más fuerte. Claro, o sea, entonces en ese Sí, es momento estás cierto. reforzando su conducta. Pero a la madre también le dijeron eso. Oye, si a ti te pegan, tú pega más fuerte. Ujú. Entonces, como que esa historia de aprendizaje se mantiene, pues, Claro. Hay que y es muy... entender también, o sea, la conducta, ya lo decía Skinner también, sí, creo, no estoy muy seguro, pero las conductas que se mantienen son seleccionadas por adaptación, al fin y al cabo. O sea, seleccionamos las conductas y las que se mantienen se han, porque han permitido a la persona adaptarse a su situación. Pero el contexto ya es diferente, las generaciones van cambiando, todo cambia. Y nuestras conductas también. Es algo, eso también hace difícil, pues justamente el poder entenderlas, las conductas tenemos que verlas también en su momento, ¿no? O sea, hay muchos contextos, muchas variables, ya se mencionó anteriormente, pero es tener claro eso, ¿no? Nuestro contexto es muy diferente al que vivió ella, es muy diferente al que vivió mi padre, mi madre, mi hermana, porque desde mi posición puedo decir muchas cosas, pero, y, o sea, a mí no me han reforzado de la misma manera quizá que mi hermana, ni a la misma persona, por eso también ya es interminable, es difícil de comprender. Y también quizá, no sé, pregunto yo, ya es cosa, a ver, por charlar, por ver, porque quizá los medios de comunicación, las redes, les decía, o sea, en sí, ¿qué modelo o qué nos decían a nosotros? Pues, o sea, de cierta manera también nos han reforzado la idea de que si tú actúas de este tipo de comportamiento, pues está bien, o sea, esto te va a traer esto, pero al fin y al cabo, quizá el programa es de los 90 y tú estás viviendo en, no sé, y el contexto Claro, ha cambiado. el contexto. No coincide con tu situación actual. Y es que a día de hoy quizá hay conductas que son mayor valoradas, pero el que sean quizá aprobadas o recibidas no significa que sean pues funcionales o que te permitan adaptarse. Como mencionó Caleb, también todo va a ser en base a, bueno, a veces la moralidad, porque más a veces, más que problemas de conducta, es la moralidad. Nosotros vivimos en un contexto y ese contexto pues tiene sus reglas sociales, tiene sus normas, valores que se dan mayor, si esta persona actúa de manera honesta, pues se da. Pero también creo yo en Latinoamérica siempre, siempre he escuchado, a mí me han dicho bastante, tienes que ser vivo, haciendo referencia a que tienes que ser astuto y saber aprovecharte de las situaciones para que tú salgas ventajoso. Entonces, ¿No? acá en Latinoamérica quizá el ser vivo, tener eso es, escucha, lo mejor del mundo. Sí. Pero vete a otro lugar, a otro país, quizá lo van a ver como, qué deshonesto, qué inmoral. Hay que entender eso también. O sea, y quizá y muchas de nuestras dificultades a día de hoy también es justamente por nuestra moralidad. O sea, qué valores o qué reglas verbales estamos siguiendo en nuestra vida y cuestionarlas. O sea, si han sido por decisión propia o ha sido una contingencia que ha sido reforzada en nuestra historia de aprendizaje. Total, total. Hay que ver eso, porque, a ver, no sé, yo vivo bastante con el tema de que, eh, bueno, esto fue inicios, o sea, es una historia personal. Siempre he sido fan de ciertos superhéroes y ciertos superhéroes siempre se le ve el tema de que si este superhéroe actúa de esta manera, se le refuerza con aprobación, aplausos y pucha. Entonces, en mí, yo ya lo entiendo, o bueno, yo le he dado esta interpretación. O sea, yo he entendido que si actúo de cierta manera, voy a recibir cierta aprobación. Ya más adelante uno crece y su historia de aprendizaje cambia, o sea, y quizás si es que yo vivo únicamente y no soy consciente de eso, entonces voy a estar basando quizá o sea, voy a estar quizá buscando, siendo, tratando de hacer las cosas bien, no únicamente pues porque sea una regla verbal que yo asociado hacia mi conducta, sino simplemente porque este tipo de conducta siempre me ha traído
Claro, aplausos, me ha traído validaciones, me ha traído estos tipos. Entonces, es entender porque las demás personas, qué reglas, qué contingencias, qué reglas verbales están rigiendo su día a día. ¿Cómo poder explorar eso? ¿Cómo ser consciente? No, o sea, es un tema y al final no es su culpa. ya, Es es la historia de historia. aprendizaje. Es la historia. O sea, Es y al entender final, eso. O sea, ¿tú eh, conoces, Caleb, algo, a ver, alguna serie o algo que se mencione mucho a día de hoy que tú consideres que, no sé, siempre sea o que haya influido bastante en la conducta de pues, nuestra generación actual? No sé. mira, en el momento no se me viene nada, ya, la verdad. Ahorita no se me viene nada. ¿Tú tienes alguno? Mira, yo, a ver, más que una serie es quizá verlo, a ver, ¿cuál es nuestra perspectiva? Siempre he escuchado mucho último, sobre todo en grupo de chicos, así, conversaciones, dos figuras, que es Farid y Temach. Oh, O ya, sea, vale, y mira, vale, vale. ahí se ve bastante el tema de el malo y el bueno. Se ve Claro, bastante ese entre tema de, comillas. claro, entre comillas, Claro, claro. pero hay que entender que, que al fin y al cabo ambos proponen tipos de conductas que pueden ser funcionales para distintos contextos. Y hubo un video, si mal no recuerdo yo, en el que justamente bueno, el Temash explicaba o tenía una conversación, no estoy muy seguro, pero la idea central de este corto, este clip que vi, bueno, igual se dice bastante, no hay que basarnos únicamente pues, en ese fragmento, hay un contexto detrás, pero la idea que yo pude percibir de ese clip fue de que a falta de quizá de otras respuestas o de otros modelos de respuestas que puedan ser funcionales, el Temach proporcionaba este tipo de respuestas que a la gente, a algunos les sirve y les funciona, pero eso no dice que a todos les va a servir. Y eso tampoco dice que pues sea bueno ni malo, es simplemente una propuesta de conducta que está funcionando para muchos. Y quizá, pero obviamente las reglas verbales con las cuales muchos han crecido, como que no coinciden, no cuadran con lo que el Temach dice. Entonces, siempre se le califica de malo, se le califica de muchas cosas. Claro. Entonces, es justamente eso también. Yo veo mucho esto hoy en día, que es, bueno, ya no tanto, tuvo su momento, que siempre era, escuché una frase esto, ámate como Farid, pero ama como Temach. ¿Dónde? Que era, pues, es curioso, ¿no? O sea, cómo también en eso, y al fin y al cabo son posturas que quizá hasta cierto punto buscan que la persona se trate bien, busca de que la persona presente conductas que sean funcionales y que pues no se perjudiquen a él a largo plazo, porque que una conducta funcione en el momento no te garantiza de que a futuro va a seguir haciéndolo. Puede ser hasta perjudicial. Eso se ve con el tema de que, pues, el tema de drogas, videojuegos, no sé. Te hace sentir bien, obviamente, eso. Sí, o sea, te sientes mal, busco videojuegos, la consecuencia, me siento más tranquilo, relajado. Pero si lo haces constantemente, repetidamente, ya se ha creado una contingencia que a futuro quizá, pues, y puede traer consecuencias. Cambio de videojuegos por quizá alcohol, sustancias, no sé. Pero es mucho ver eso también, ¿no? O sea, cómo ese personaje que yo te propongo yo ahorita, que es Farid y Temach, que en su momento tuvo su auge, pero O a sea día que de hoy, ujú, es un buen ejemplo, la verdad. Es un buen ejemplo. Porque hace unos minutos mencionabas de que pues cambia el contexto. El contexto cambia, o sea, los años 80 no son los mismos que el 2025. Y ahí se me vino, se me vino, para no meternos en palabras técnicas, ¿no? Y que se comprenda. ujú. Recordé. Dios, ese lenguaje, como diría Emilio Rivers, ¿no? Hay que Ese lenguaje entender ordinario. el contexto. Estamos viendo el tema de, pues, somos personas, queremos saber más, queremos aprender más y justo algo que podemos recomendar bastante es Engrama. Es un muy buen canal con mucha información de alto valor
Y justamente habíamos visto que se presentaba en un podcast, bueno, creo que el de Emilio Rives, que es el de que menciona conceptos de lenguaje ordinario y lenguaje científico. Caleb está tratando de pulir su lenguaje científico y pues bueno, evitar palabras de lenguaje ordinario que pues que si ustedes tienen curiosidad, véanlo, es muy interesante. Sí, Pero bueno, ya, continuando con ya. Eso sí, recomiendo bastante ese podcast. Es buenísimo. Son 2 horas, pero que se te pasan volando. desligamiento Entonces, funcional. Lo, cualquiera que esté interesado en psicología, véalo. O sea, es buenísimo. mm, Ya, continuemos. continuando. Y bueno, hablando con ese lenguaje ordinario, pues cuando Samir mencionaba el hecho del contexto, eh, recordé ese concepto de transformación de contingencias. Y es que, claro, antes, cuando hacías un mal comportamiento, o sea, lo primero que se te hacía, pues era el contacto físico, ¿no? De, oye, ¿por qué haces eso? O con la correa, ¿no? Oye, tal. Pero claro, o sea, esa contingencia de una situación genera esa respuesta y esa respuesta es castigada. Claro, en la actualidad, quizás por ese cambio del contexto, ya no está bien visto Sí, hacer hay eso. nuevas reglas verbales, hay una nueva perspectiva que los critica y lo dice mucho, Claro, ¿verdad? entonces ahí tú tienes que llegar, o sea, esa contingencia de castigar una conducta que es, o sea, a priori mala, desadaptativa, pues tú tienes que buscar otras maneras. Entonces, creo que ese es un ejemplo claro de esa transformación de contingencias, que antes era pues asociado mediante el Castigo golpe, mediante físico, la parte claro. física, pero quizás ahora ya es, bueno, ya cada uno encontrará su manera, ¿no? A través del lenguaje Claro, mira, o... algo que es bastante, mira, que he visto bastante, es justamente, he escuchado, hay una charla con un compañero que pues decía, no entiendo por qué no se sigue pegando a los niños si es que funciona. A ver, entiendo que funcione, pero o sea, y los nuevos castigos de hoy, quizá que se proponen, no funcionan tan bien o no se ven resultados, pues a priori, en primera instancia. Pero es que los castigos que hoy se proponen, o que se sugieren bastante, los padres no lo cumplen tal cual. El castigo no suele ser inmediato. No Totalmente. conocen las demás, o sea, justo estamos nosotros viendo, pues condicionamiento operante, condicionamiento clásico, y hay muchos otros factores que incluyen esto, o sea, están los de primer orden, de segundo orden, operadores disposicionales, operadores motivantes, o sea, hay más, o sea, hay más. Y para que funcione un castigo realmente como los que se proponen hoy en día, se tiene que conocer esto, porque los padres, pues, sí, no, yo le castigo cada que hace esto, pero quizá el padre lo hace 10 minutos después, y el niño ni siquiera entendió por qué me estás castigando, o sea, no entiendo, y Claro, quizá el castigo ni siquiera es efectivo. Justo estábamos viendo un tema de por qué los padres no vienen bueno, a las escuelas del padre, valga la redundancia, o sea, ¿por qué no asisten? Si se les pone multa. Viendo el contexto, quizá los padres, esa multa es muy pequeña y les importa. Ya, ok. Entonces un maestro propone, ok, vamos a afectar la calificación de sus hijos. Pero ahí a quien realmente se está castigando más que al padre es al niño. Entiendo que quizá el padre va a decir, no quiero que mi hijo pierda su nota. Puede ser, pero el que claro, está recibiendo el castigo directamente es el estudiante, no el padre. Y el que tiene que asistir es el padre. Entonces, tenemos que entender que los castigos de hoy en día no es que no funcionen, sino no se están aplicando como realmente debería ser. Y claro. para que se apliquen como debería ser, pues requiere cierto entrenamiento o una buena orientación. Claro, y Y yo creo que esa parte del castigo, o sea, se ha conceptualizado mal, porque ujú, comúnmente se asocia con algo negativo, o sea, castigo es algo negativo, y no sí, necesariamente. O sea, un castigo como tal, o sea, realmente su definición es algo, imaginemos, tú haces una situación, haces una conducta y esa conducta se castiga. O sea, realmente lo que esa consecuencia sea un castigo depende de cuál es la probabilidad de que el organismo siga realizando esa conducta. claro. Es que castigos.
pucha, se ha asociado demasiado a golpes. O sea, a algo aversivo para definirlo. O sea, si ya Sí, desde los padres dicen, ah, castigo, ya, pues, o sea, el niño que quizá ha visto o ha conocido, pues también lo asocia a eso. Entonces ya, pues, su historia de aprendizaje, ah, pero realmente no. O sea, la intención del castigo, en castigo se entiende como la intención de hacer que una conducta decrezca o disminuya. Y ya. O sea, no es necesariamente eso. Puede ser mediante forma, por eso se dice muy popularmente, muchas veces, quítale el celular, quítale la tablet, ok, ya está bien. Pero quítale en el momento y ten algo fijo. O sea, no es, está comiendo y de la nada se lo quitas y luego al día siguiente no se lo quitas. Hay que ser constante. Es un tema y es complicado claro. de ver, pero quizá tema para otro podcast, Sí, quién y, sabe. mira, y ese castigo, o sea, de, por ejemplo, ¿no? Ya, quítale el celular, pero es que el Ujú, niño luego, bueno, me han quitado el celular, me voy a la computadora. Entonces, claro, o sea, realmente no está, a priori, uno puede creer que estás castigando la conducta, ujú, pero claro, o sea, si el niño tiene otro repertorio, pues hasta que no toques ese otro repertorio, realmente no estás castigando, ¿verdad? O sea, ese proceso de castigo realmente es, o sea, es ineficaz, ¿no? Por eso es que esa delimitación conceptual de decir de que algo castiga cuando disminuye la probabilidad de que vuelva a ocurrir esa conducta. Porque, ujú. o sea, hay estímulos, o sea, a nuestro alrededor hay estímulos. Lo que determina si es, re- eh, si algo puede llegar a reforzar o castigar es la función que puede llegar a tener en cuanto a esa conducta. Si la probabilidad aumenta, bueno, ese estímulo está reforzando, funciona como Claro. refuerzo. Pero si ese estímulo, pues, disminuye la probabilidad de que ocurra esa conducta, pues estás castigando. Entonces, Ujú, realmente no depende del qué, depende del cómo. O sea, no es que ya yo lo cacheteo y ya, pues lo estoy castigando. Imagínate que por tanto golpe se ha habituado y pues, claro, ese golpe que a priori era aversivo, pues ya, bueno, uno más. Y sigues creyendo que te estás castigando cuando en realidad, pues, no estás disminuyendo la probabilidad de esa conducta. Solamente, pues, agregas un estímulo aversivo a priori y, bueno, se sigue comportando de esa manera. claro, hay que entender también, esto en análisis funcional se diferencia, ¿no? De la funcionalidad y la morfología de una conducta. Una cosa es la función, la intención, el para qué, y otra cosa es la morfología, la estructura, el cómo se está llevando. Entonces, entendiendo que quizá, miren, quizá un ejemplo, que me corrija si me equivoco, eh, la conducta de un niño que pues está con el celular es porque quiere entretenimiento, quiere sentirse bien, ya, ok, está bien. Listo, es su intención. El niño, quizás la función de la conducta es pues distraerse, divertirse. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante el teléfono. Y la mamá esto pues ve al niño que está comiendo, ¡pum! Lo cachetea, no sé qué. Quizá el niño lo puede entender como que, ah, mamá no quiere que me divierta, pero quizá la conducta de la mamá, su función era, no estés con el celular cuando estás comiendo. Hay que entender, al fin y al cabo, los reforzadores o castigos tienen una intención de incrementar o disminuir una conducta, pero hay que entender la función de la conducta del niño y la función de la conducta quizá que están acompañando eso, porque en vez de que quizá el niño requiere simplemente que el papá juega, haz algo diferente o propone otro tipo de respuesta que sea más adaptativa en ese momento, ¿no? Hay que buscar esas alternativas o hay que entender eso, ¿no? ¿Cuál es la función de la conducta del niño? Claro. Bien. Agregando a eso, hace unos días también había visto de una, creo que es etólogo, la carrera pues donde trabaja con animales, modificación de conducta, y hacían bastante hincapié en el castigo y decían algo tipo como que, ya, cuando tú castigas una conducta, por ejemplo, ¿no? Cuando tú castigas la conducta del perro de Ujú, morder, ya, cuando el perro muerda, tú lo castigues. Pero claro, o sea, te está mordiendo los muebles. Imaginemos que un perro está mordiendo los muebles. ujú, Lo castigas. Lo que tú esperas es de que el perro esté así, quieto, tranquilo, que no haga nada. O sea, claro. y ahí te da ese ejemplo de que, oye, cuando tú vas a castigar algo, asegúrate de que el perro tenga un repertorio de conductas alternativas. Ahora vamos a extrapolar eso acá.
Si tú quieres de que tú, en este caso, siguiendo el ejemplo del niño, cuando tú Ujú. castigas el hecho de quitarle el celular, dale otras alternativas para que pueda seguir, pues, divirtiendo, Claro, entreteniéndose. Porque tú no vas a esperar claro. a que el niño solamente esté ahí. No, no es real, no es real. O sea, si tú No, castigas, dale una opción también. claro. Por eso también, o sea, no mandes a alguien, quizá, no sé, ya es un ejemplo. Bueno, vi hace un tiempo un meme, bueno, así me pareció gracioso, pero hacía referencia a esto, ¿no? No lleves a exposición a tu paciente si no le has dado una serie de estrategias con el cual sabe qué hacer cuando esté expuesto a eso. O sea, ok, mi paciente tiene miedo a hablar en público, lo voy a exponer a hablar en público, pero ¿qué va a hacer él? O sea, él, pues su respuesta, su conducta adaptativa, hasta entonces él era huir quizá, o simplemente no asistir, tal, le funcionaba porque se sentía calmado. Pero si tú de frente le estás mandando ahí, no has entrenado o no has identificado, no has hecho el análisis correcto porque quizá su función no era huir, su función quizá era evitar el ridículo, no sé, hay un montón de cosas, hay que entender eso y que si queremos hacer un cambio y queremos hacer, hay que darle a esa persona ese repertorio de conductas que puedan ser funcionales en el momento en que las pueda aplicar, porque si no, ¿qué? Claro, Damos tanto trabajo para, pues, ¿a dónde queda? claro. Es como esa caja Claro, de herramientas en donde pues cada persona imaginemos que tiene un martillo y un destornillador. Y ahora pues cuando tú le quitas el martillo y le quitas el destornillador, o sea, cuando le quitas algunas conductas que ya tenía el organismo, se claro, queda como que, ¿y ahora que no tengo nada? Pues, ¿qué hago? Pero en cambio, si tú claro, le quitas esos dos y luego le metes, qué sé yo, un taladro, una llave inglesa u otros, ya tiene otro repertorio. Entonces, es eso. claro, claro, pues ayuda. Bueno, ya nos estamos quedando con corto de tiempo, ya esto creo que sería todo por el día de hoy. Y bueno, despedirnos chicos, espero les haya gustado y pues, Caleb, ¿algo más que agregar? Nos queda menos de un minuto. Ya, nos estaremos viendo por el capítulo número 3 y siempre recuerden que cada día pues tenemos que ser menos imbéciles que el día de ayer. No, sí, menos imbéciles que el día de mañana. Confundí. Siempre hay que Adiós hacer eso. chicos, aquí sus Nos vemos. imbéciles favoritos.